Muy buenas tardes, señoras y señores, damas y caballeros, socios, amigos del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a este Salón en la Lengua, en una tarde donde vamos a volver a hablar de economía. Y vamos a hablar de economía con uno de nuestros economistas, o yo diría nuestro economista de cabecera del Centro Riojano de Madrid, porque una persona que se ha sentado en esta misma mesa durante 8 veces, esta es la 8ª vez, pues muy pocos ponentes tienen esa larga trayectoria durante tantos años, en estos últimos 8 años, coincidiendo con mi mandato de presidencia del Centro Riojano de Madrid. Una tarde en la que, antes de nada, tengo que disculpar la presencia del otro ponente, de don Ricardo Calle, debido pues, a unos motivos unos imprevistos que le han surgido a última hora y que no va a poder estar con nosotros. Así que, Manuel, te vas a tener aún que exprimir pues mucho más, pero también pues bueno, va a ser todo tuyo esta mesa para poder hablar largo y tendido acerca de la economía sin filtros en España y el mundo en 2026. Les voy a poner un poco en antecedentes de nuestro próximo ponente el día de hoy, Manuel Serna, que es economista, ¿no?, con más de 20 años de trayectoria en una de las principales entidades financieras de España. Es autor y analista económico con artículos publicados en medios tan importantes como es OK Diario, y donde bueno, pues muchos hemos tenido la oportunidad de seguirle y leerle. Y es escritor del libro El Inversor Eficiente, que fue presentado aquí en el Centro Riojano de Madrid y llegó a situarse como número 1 en Amazon.com en Estados Unidos. Ahí es nada la gran repercusión que tiene Manuel Serna y difusión, y sobre todo en Latinoamérica, que ya nos irá contando un poco toda su experiencia al respecto. Comunicarles que el que le quiera seguir en redes sociales, donde también divulga bajo ese mismo seudónimo del Inversor Eficiente, todos ustedes lo pueden teclear en Instagram, reúne a más de 1 millón de seguidores. Ahí es nada. Ahí es nada. Convirtiéndose en un auténtico referente en educación financiera. Los vídeos, les puedo decir que son muy prácticos, son vídeos cortos, pero con un gran mensaje. Y que para las audiencias tanto de España, de Estados Unidos, de México y de Argentina, y bueno, últimamente también te hemos podido ver en República Dominicana, en entrevistas en la televisión del país del Caribe. Así que yo creo que no vamos a esperar más esta presentación. A todos ustedes, darles la bienvenida al Centro Riojano de Madrid en esta tarde del mes de marzo, y con todos ustedes, don Manuel Serna. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, y decirte que, bueno, te tengo que agradecer muchas cosas, la verdad, porque eres un poco el culpable de que exista el Inversor Eficiente, porque hace muchos años ya, en una reunión aquí, cuando en plena pandemia, que nos juntamos, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pues me propusiste el dar una charla, y ese fue el origen del Inversor Eficiente. O sea que si no existieras tú, no existiría el Inversor Eficiente, con lo cual pues estoy muy agradecido pues a tu persona, ¿no? Bueno, además, si me permites, Manuel, comunicarles a todos ustedes que las conferencias que han sido impartidas anteriormente han estado enclavadas dentro del ciclo de Oligario Fernández Baños. Y que bueno, pues en este año siempre los hacemos en el mes de noviembre, pero esta es una conferencia que se sitúa en este mes de marzo, y ya llegará todo eso para más adelante, en los meses venideros. Vale, también quería agradecerte un poco la dirección que está llevando aquí en el Centro Riojano es admirable, porque la verdad que la cantidad de actos que hacéis aquí en el centro es alucinante. No sé si el otro día dijiste que habías hecho como 300 en un año. Y tiene 365 días el año, y quitas los fines de semana, estáis todos los días haciendo actos, prácticamente.
Con lo cual, bueno, pues darte la enhorabuena, la verdad es que has dejado el listón muy alto, es una pena que no te puedas presentar, si fuera por mí te cambiamos los estatutos y te presentabas, pero bueno, pues así son las cosas, ¿no? Yo espero que muy pronto pues vuelvas, porque la verdad es que se va a notar, hay gente que, a ver, nadie es imprescindible, pero hay gente que tiene un peso específico mayor que otros, y entonces tú desde luego lo has tenido aquí y se va a notar cuando no estés, así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar aquí la conferencia. Bueno. La conferencia pues va a tratar un poco de la actualidad, ¿no? Que estamos viendo todos en las televisiones, pues últimamente, bueno, empezó todo con Trump cuando, bueno, decía que, pues, Make America Great Again. ¿Esto qué significa? Pues Trump lo que quería es hacer de nuevo a Estados Unidos una superpotencia. Esto ya implica que la misma palabra lo dice que ya no lo es decir, quiere hacerla de nuevo crecer a Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues esta es la idea que tiene Trump de lo que tiene que ser Estados Unidos, una nueva superpotencia y que sea la número uno a nivel mundial y sobre todo, pues que su economía pues triunfe y que esté por encima de cualquier otra y que, bueno, pues que sea una superpotencia en todos los ámbitos, que su industria sea la mejor del mundo, etcétera, etcétera, que la tecnología. Entonces esta es la idea que, bueno, pues que nos ha querido transmitir Trump con, bueno, pues desde el principio además, ha sido algo que lo ha comentado mucho, que, bueno, pues lo primero es Estados Unidos y lo segundo pues era el resto, pero lo primero es Estados Unidos. Y bueno, pues aquí tenemos un reflejo con esa frase, es lo que nos quería decir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pues tiene a China que le está pisando los talones, entonces claro, tiene un problema que quiere hacer grande de nuevo Estados Unidos, pero tiene a China que depende de los ratios que se vaya cogiendo y demás, pues por ejemplo aquí en la paridad del poder adquisitivo, pues China ya está por delante de Estados Unidos. Con lo cual, bueno, pues hay muchos indicadores que ya nos hacen pensar que China está incluso por encima, a nivel tecnológico, a nivel económico. Pero bueno, esto sería la paridad de poder adquisitivo, que es una de las maneras de medir pues, la pujanza económica de los países. Y aquí China ya está por delante, sin embargo en el PIB nominal pues estaría Estados Unidos por delante. Con lo cual, bueno, pues esto es lo que les quería decir, ¿no? Que poco a poco pues China le va comiendo el terreno a Estados Unidos y Estados Unidos pues no se quiere dejar de comer ese terreno porque al final las economías son es algo como si fuera una suma a cero, es decir, si tú subes, otro tiene que bajar. Con lo cual, si sube China, pues tiene que bajar Estados Unidos, o tiene que bajar Europa, o tiene que bajar la India, etcétera, etcétera. Con lo cual, Estados Unidos no se puede permitir el lujo de que le sobrepasen. Y en eso estamos, en eso estamos. Entonces, aquí ven, por ejemplo, los países que dominan el comercio mundial. ¿Qué ocurre? Pues, claro, tenemos ahí en el top número 1 a China, que con 6 billones de dólares es la potencia número 1 a nivel de comercio mundial. Entonces, bueno, pues los Estados Unidos no quieren que eso suceda y entonces, pues lo primero que hace Trump es, pues, esto que hemos visto todos, que saca un buen cartelón con los aranceles que va a poner a todos los países a nivel mundial, que son muchos. Al final, bueno, pues esto se quedó en algo que era, pues han ido bajando, subiendo, ha sido como prácticamente un mercado turco. Pero bueno, todas estas medidas que se han tomado son precisamente para evitar que China pues vaya creciendo más y más y que se haga, digamos, la superpotencia número 1 a nivel mundial. Con lo cual, bueno, pues esto es simplemente lo que tratan de hacer los Estados Unidos, que no le coma el terreno China, porque poco a poco se lo está comiendo además en muchos aspectos. Y esta fue la primera medida que tomó Trump, de acuerdo, para evitar que China pues vaya creciendo más que Estados Unidos. Los resultados de las políticas de Trump, pues aquí los tenemos: inversión total en Estados Unidos 2020-2025 y el crecimiento del PIB. La inversión total, pues si se va fijando, 4,6, 5,1, 5,7, 6,0%, 6,5 billones, con lo cual, bueno, pues el incremento ha sido, digamos, muy pobre. En lo que son las inversiones en Estados Unidos ha sido un incremento que prácticamente no se ha notado, con lo cual, pues el efecto de las inversiones de las medidas que ha tenido Trump, pues no han tenido, bueno, el efecto esperado, ¿no? Y el crecimiento de Estados Unidos, si se fijan, 2020, menos 3,4, 2021 5,9, 2023 2,5, 2024 2,8, 2025 2%. Es decir, el año pasado
la economía de Estados Unidos pues no ha crecido lo suficiente si lo comparamos con el resto de años, con lo cual pues las medidas que han tomado pues se ve que no ha tenido efecto, ni a nivel de inversión ni a nivel de crecimiento, ¿de acuerdo? O no han tenido el efecto esperado. Aquí tenemos el superávit que tiene China, que es increíble porque, claro, con todas las medidas que se han tomado, los aranceles, todo lo que se ha negociado, que si el 15, que si el 30, que si no sé qué, que si no sé cuántas, pues al final en el 2025 la economía china tenía un superávit que no lo ha tenido jamás, o sea, es un superávit histórico de, fíjese ahí, 1.189.000 de millones, es decir, todas las medidas que se habían tomado para, pues, por de alguna manera, el comercio mundial que no lo domine China, pues no han tenido el efecto que se esperaba, porque fíjese que ha tenido el mayor superávit de la historia, China, con lo cual, bueno, pues esto es un ejemplo más que las medidas que se están tomando pues no están teniendo el efecto que se esperaba en su momento, ¿no? Bueno, aquí pasamos a Venezuela. Entonces, en Venezuela, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha invadido Estados Unidos y Venezuela? Pues fíjese que el primer productor de petróleo del mundo a nivel mundial es Estados Unidos, además con una diferencia muy importante sobre Arabia Saudí. Esto es algo que mucha gente desconoce, pero es el principal productor a nivel mundial de petróleo. Con lo cual, ¿qué estaba haciendo al invadir Venezuela? Ya tenía que era el principal productor y ahora lo que tiene es que tiene las mayores reservas a nivel mundial del mundo. Entonces ha conjugado la producción con las reservas. Esto ya pensando como si fuera una jugada posterior, es decir, todo esto que estamos viendo en Irán, pues el punto inicial ha sido Venezuela. ¿Por qué? Porque al tener las reservas más importantes a nivel mundial, si existe un shock de oferta de petróleo, que ya lo estamos viviendo de alguna manera, pues Estados Unidos ya se asegura que tiene las reservas mayores si quiere tirar de ellas. De momento no lo está haciendo, pero podría hacerlo. Con lo cual este fue el primer paso hacia lo que estamos viviendo ahora mismo en Irán, y este fue el motivo, quedarse con las mayores reservas. Es verdad que el petróleo no es lo mismo el que tiene Venezuela que el que tiene Estados Unidos, pero es petróleo, al fin y al cabo, pues no deja de ser petróleo. Bueno, ahí tenemos a Maduro, que pues la verdad que a nivel militar pues no pudo ser mejor la intervención de Estados Unidos, es decir, cogerle de la oreja a un presidente de un gobierno como un país como es Venezuela, que te cojan de la oreja en 30 minutos, te cojan y te lleven a casa. Esto es alucinante. O sea, esto a nivel militar es posiblemente de las mejores acciones que ha tenido Estados Unidos a nivel militar. Luego ya es discutible si es legal, si no es legal, si atenta contra el derecho, pero a nivel militar, de luego. Entonces, ¿esto qué hace? Que los Estados Unidos, sobre todo Trump, pues se venga arriba. Es decir, si tú coges en 30 minutos a un presidente de un gobierno como Venezuela y te lo llevas a tu casa de la oreja, pues te vienes arriba. Entonces, esto es uno de los también orígenes de lo que está pasando hoy en Irán, que bueno, al final Estados Unidos pues se ha visto fuerte y Trump pues también ha dicho, oye, mira, pues podemos seguir haciendo cosas. Y aquí tenemos al Ayatollah, que en el primer día de bombardeos, no sabemos si han sido los israelitas o han sido los Estados Unidos, le matan. También a nivel militar es increíble, que en el primer día cojas y te liquides a un presidente de un gobierno de 80 millones de habitantes, como es Irán. Es algo increíble. Aquí convendría matizar un poco lo que es el gobierno de Irán con lo que es la población de Irán. La población de Irán es de 80 millones de habitantes, como he dicho, y es gente muy preparada. Si alguno conoce a algún iraní, pues es gente muy preparada, la verdad que es gente muy amable. Tiene una población muy joven, entre 30 y 35 años más o menos de media. Tiene una clase media que no tiene otros países europeos. Con lo cual, una cosa son, digamos, el pueblo. Además, muchos de ellos se sienten persas, ni siquiera se sienten musulmanes, son persas. Los antiguos persas son pues, los que llegaron hasta Grecia, esta película que hemos visto de 300, o la prueba de maratón, pues es justo eso, cuando los persas llegaban hasta Grecia. O sea, es una gran civilización. Son gente además muy culta, son muy estudiosos, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es la población persa y otra cosa es el gobierno. Es un poco pues, como aquí en España, ¿no? Pues habrá gente que esté de acuerdo con Pedro Sánchez y otros que no, ¿no? Pues esto es un poco lo que yo quería decir, porque al final metemos a todos en un mismo saco, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa son los persas
y otra cosa es el gobierno que hay en Irán, pues bueno, sí, que es una teocracia, pero bueno, pues es lo que tienen. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos encontramos en Irán. Aquí tenemos las veces que Estados Unidos ha intervenido en el mundo, pues precisamente con motivo del petróleo. Fíjese, desde el año 53, la cantidad de veces que ha intervenido en diferentes países con motivo del petróleo, ¿no? Pues al final el petróleo pues no deja de ser el producto más comerciado a nivel mundial, por encima de cualquier otro, como puede ser el cacao, como puede ser el café, como puede ser el trigo, cualquier otro. Y entonces, bueno, pues tiene una importancia muy importante. ¿Por qué? Porque el petróleo se negocia en dólares. Los dólares son la moneda de Estados Unidos, con lo cual hace que Estados Unidos sea fuerte. Por eso es tan importante el petróleo para Estados Unidos, porque hace que su moneda sea fuerte también. Entonces todas estas intervenciones han venido por el mismo motivo. Fíjese que, por ejemplo, aquí hay un dato, el número 17, la fila 17, no es 2020, sería 2025. Pero bueno, la siguiente ya sería Venezuela y la que estamos en la actualidad, 2026. El petróleo al final pues es el causante de muchas de las inflaciones que estamos viviendo. Es el causante de que quiten o cambien los gobiernos. El petróleo, bueno, pues es algo, pues para el poder adquisitivo de las personas, es algo tan importante que, bueno, pues por eso se crean guerras, etcétera, etcétera, porque es algo tan importante, sobre todo para Estados Unidos, que es el primer productor mundial, ¿de acuerdo? Por eso han tenido tantas intervenciones a nivel mundial. Aquí tenemos, hecho por el inversor eficiente, esto es una recreación de los países que dependen más de ese estrecho de Hormuz, que lo estamos escuchando día a día, cada día, que el estrecho de Hormuz, tal. Pues China es el principal perjudicado de ese bloqueo del estrecho de Hormuz, ¿de acuerdo? En un 38% es el que más se ve afectado, la India en un 15% y luego hay otros muchos países. Entonces, el país más perjudicado de nuevo aquí sería China, porque al final estos son como pasos que van dando Estados Unidos, a ver si de alguna manera pues puede hacer que China pues baje un poco pues esa posición que tiene ya bastante dominante a nivel mundial en lo que es el comercio, ¿de acuerdo? Entonces no se pueden enfrentar directamente a China en una guerra porque tienen armas nucleares, con lo cual es imposible que lo hagan, y lo hacen de esa manera indirectamente. Les van recortando el comercio internacional, sobre todo el comercio internacional es lo que más se fijan los americanos. Bueno, aquí tenemos una noticia de New York Times. El Pentágono informó que la primera semana de la guerra contra Irán costó más de 11.300 millones de dólares. Y esto nos hace pensar que la campaña pues no puede durar mucho, porque si cada semana son 11.300 millones de dólares, pues es muy complicado que siga la guerra durante, no sé, más de un mes y pico. Es imposible, aunque sea los Estados Unidos, y menos Israel, que es un país muy pequeñito, pues es una potencia media a nivel económico, pero bueno, esto nos hace pensar que no va a durar mucho. Pero lo que sí que va a durar bastante va a ser el precio del petróleo a esos niveles, ¿de acuerdo? Entonces eso sí que lo tenemos que tener en cuenta, porque eso va a ser el detonante y de posibles subidas de tipo de interés en el futuro. Aquí tenemos la reacción de los mercados. Si nos fijamos en Eurostoxx, empezaría el día 28 de febrero cuando empezó la intervención y bueno, pues tuvo una caída espectacular. Lo mismo con el precio del crudo, pero a la inversa, estábamos en niveles de 65, 70 y estos son datos a viernes. Estamos en 103 dólares el barril, que bueno, ya lo estamos sintiendo a la hora de echar la gasolina, ¿no? Que está bastante más cara. Luego la relación euro-dólar, pues ahí lo ven, está en 1,14, con lo cual el dólar se ha revalorizado. Y el oro pues también ha caído. Y pues a alguno le interesa el tema de las inversiones. En el año 2022, cuando todo funcionaba mal, las criptomonedas, la bolsa, todo funcionaba mal, lo único que funcionó bien fue el dólar. Todo aquel que invirtió en dólares, ¿de acuerdo? Pues pasó mejor pues la crisis que hubo, entre comillas, en el 2022. Lo digo por si acaso alguno quiere invertir, que lo tenga en cuenta. Bueno, aquí llegamos al suelo patrio y aquí vemos atrás, pues bueno, que se enfada mucho con Pedro Sánchez, porque no colabora, no ayuda, las bases americanas pues parece que no se pueden utilizar y bueno, pues hay un conflicto, ¿no?, entre el gobierno español y el gobierno americano.
Entonces, bueno, vamos a ver qué nos pueden hacer, porque claro, si no, porque te voy a cortar el comercio contigo y no te voy a comprar nada, etcétera, etcétera, te voy a embargar y bueno, vamos a ver si nos pueden embargar o no, porque no es tan sencillo. Entonces aquí vemos el comercio bilateral aproximadamente entre Estados Unidos y España. Aquí vemos que hay un déficit, ¿de acuerdo? Es decir, los Estados Unidos nos venden muchísimo más de lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos, con lo cual es imposible que corten las relaciones comerciales porque se ven ellos perjudicados, primeramente, porque claro, nos venden mucho más ellos a nosotros que nosotros a ellos, con lo cual ellos mismos se pegarían un tiro en el pie, con lo cual es imposible que lo hicieran, ese corte de comercio con nosotros, con nuestro país. Eso por un lado. Luego también se hablaban de embargo, ¿no? Pues es que le vamos a embargar y demás, es muy difícil porque nosotros estamos dentro de la Unión Europea y no te pueden embargar porque a lo mejor te embargan a ti, pero a Francia y Alemania no, con lo cual pues los productos entrarían por Francia y Alemania y luego llegarían a España, con lo cual tampoco es posible esa situación. Y aquí tenemos algo muy importante, ¿cuáles son los principales países inversores en España? Pues fíjese que el número uno es Estados Unidos, pero además con un porcentaje muy importante, un 29%, casi el doble que el segundo, que es el Reino Unido. Luego vendría Alemania, luego vendría Francia, luego los Países Bajos, Luxemburgo, Suiza e Italia. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, si tu principal proveedor de dinero, de liquidez, es Estados Unidos, pues tú te tienes que llevar bien con Estados Unidos. Te caiga bien, te caiga mal, o te guste o no te guste Trump, ¿de acuerdo? Porque es tu principal acreedor, es el que está invirtiendo más en tu país, con lo cual tú te tienes que llevar bien con Estados Unidos. Puedes tener una posición a nivel de lo que es la guerra, pues neutral, me parece bien. Oye, mira, a mí esta guerra, esto no va conmigo, yo me declaro neutral, perfecto. Es una posición perfectamente, vamos, yo incluso hasta la defiendo. Pero ¿qué ocurre? Que ya cuando te empiezas a decir, no, pero sí, pero no puedes utilizar las bases que tienes en España. ¿Cómo? Es como si dos personas se están pegando y tú le empiezas a echar la zancadilla a uno. Hombre, pero vamos a ver. Tú tienes aquí las bases para algo, para este tipo de cosas, ¿no? Que les están ocurriendo ahora a los americanos. Entonces, si tu principal acreedor, inversor es Estados Unidos, pues tú ese tipo de cosas, pues no las puedes decir, aunque luego al final se estén haciendo, ¿no? Porque sí que es verdad que Trump reconoció que se estaban utilizando las bases, etcétera, etcétera. Es decir, se está haciendo, pero públicamente no se ha reconocido eso. Se ha dicho todo lo contrario, que no se pueden utilizar las bases. Entonces, al final, Estados Unidos es nuestro aliado, es, entre comillas, el jefe del mundo a día de hoy, y tú te tienes que llevar bien con él. Entonces además, tú declárate, si quieres, pues neutral, pero tú tus bases, pues, se las tienes que ceder, para eso está. Si no, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es salirte de la OTAN. Que a lo mejor es cuestión de hacer un referéndum como el que hubo en el año 86, y a lo mejor, pues, hay más españoles que deciden, pues, el salirse de la OTAN. Que precisamente lo estaba hablando contigo, Víctor. En el año 86 hubo un referéndum y salió que sí a la OTAN en un 52%, o sea, estuvo, pero raspando. Con lo cual eso significa que, bueno, la sociedad española pues tampoco tiene mucho interés en estar dentro de la OTAN. Y luego, como añadido, hay que decir que el acuerdo que nosotros tenemos en la OTAN no incluye a Ceuta y Melilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos invaden Ceuta y Melilla, que sería el territorio más probable que nos puedan invadir, pues ningún país de la OTAN nos va a ayudar. Oiga, pues entonces a lo mejor no me interesa estar dentro de la OTAN, porque es como si usted, Estados Unidos, pues tiene un territorio que se llama California y la OTAN decide que ese territorio, pues no lo voy a meter porque es un territorio que yo veo que es si ataca China, va a atacar por allí. O Hawái, por ejemplo. O que hay un Hawái. segundo Pearl Harbor y Hawái no está dentro de la OTAN, no se pueden defender. Entonces muchas veces nos estamos preguntando, ¿pero por qué España? Es que si estuviera otro gobierno estaría haciendo exactamente lo mismo. Primero porque la sociedad española en su gran mayoría pues no son partidarios de la OTAN y por eso pues, por algún motivo pues estamos diciendo, no, pues en vez del 5 pues el 2,5 y tiene su porqué. Y luego pues todo eso que estamos diciendo de Ceuta y Melilla, pero ¿por qué no me incluye usted a Ceuta y Melilla? Pues entonces si no me incluye este territorio pues yo pago menos, porque hay una parte de mi país que usted no me va a apoyar. Entonces, bueno, es un motivo de debate. Sí, ahora si quieres, ¿no? Prefieres al final. Que bueno, pues ahora luego lo hablamos si queréis, porque tiene bastante miga esto.
Bueno, nosotros ¿cómo nos puede afectar esto? Pues mira, las importaciones de gas natural pues viene sobre todo de Argelia en un 40%, Rusia en un 22%, un 17%, Estados Unidos, Nigeria, Francia, Portugal y muy lejos queda ya el primer país de Oriente Medio que sería Qatar, con lo cual pues no nos vamos a afectar tanto como otros países que tienen una dependencia brutal de esa zona del globo, ¿de acuerdo? Lo mismo con el petróleo, los que más nos exportan petróleo son Estados Unidos, Nigeria, Brasil, México, Libia, que también está ya más bien pegado al mundo occidental, Kazajistán, Irak con un 6% sería el primero de la zona. Con lo cual, pues, a nosotros no nos va a afectar tanto como a otros países que están más vinculados, como por ejemplo China, a estos países, ¿de acuerdo? Sí, lógicamente nos van a subir el precio, porque al final es un precio, digamos, que se marca para todo el mundo, ¿no? El precio del barril Brent, que hemos visto anteriormente, pues es para todos. Pero bueno, quiero decir que en un momento que vinieran las cosas muy mal dadas, pues nosotros vamos a salir mejor parados que otros muchos. Bueno, aquí he buscado unos datos de la economía española, que bueno, sí, efectivamente tiene una deuda pública bastante abultada, en este caso es el 100,8%, pero bueno, hay otras muchas que están muy por encima de nosotros. Japón, que todos consideramos que es un país muy desarrollado, pues es prácticamente el número 1 a nivel mundial en cuanto a deuda. Italia, que está muy próximo a nosotros, 142. Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, es un 111, Reino Unido 103, Canadá 101 y España el 100,8%. Bueno, pues está dentro de más o menos los parámetros habituales que podemos ver una economía desarrollada, con lo cual pues tampoco se le puede criticar mucho al gobierno, que bueno, pues sobre todo en el aspecto económico es uno de los bazas, digamos, más positivas que se le puede achacar al gobierno de Pedro Sánchez, porque hay otras cosas que a lo mejor no lo hacen bien, pero a nivel económico pues lo vamos a ver aquí. Pues mira, esto es el acumulado de crecimiento económico del PIB del 2020 al 2025. Y España es el tercer país que más ha subido en estos 5 años, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues no se le puede achacar a este gobierno que lo esté haciendo mal a nivel macroeconómico. Luego ya podemos discutir, pues, oye, que cada vez los precios son más altos y no llega a final de mes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que son los grandes números, pues España lo está haciendo muy bien y está creciendo al doble de, pues, por ejemplo, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Bueno, aquí tenemos un mapa de lo que son los países hispanos, que bueno, yo lo comentaba con Víctor, que nosotros no necesitamos tirar bombas como hacen otros. Nosotros para crecer, porque realmente de lo que se está hablando aquí es de crecer, porque es lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo China, crecer a nivel geográfico, crecer a nivel económico, crecer a nivel tecnológico, y todos quieren crecer. Y entonces parece que España pues no quiere crecer, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, si queremos crecer, pues tenemos que trazar alianzas e integrarnos con los países hispanohablantes, que siempre llegaremos a un mejor acuerdo y estaremos más conectados a ellos porque tenemos los mismos valores, las mismas inquietudes, la misma forma de ser, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto ya lo he dicho en algún momento, España debería de incrementar esos lazos con sobre todo los países caribeños, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, y hacernos más grandes, ya no solo geográficamente, sino a nivel de todo, a nivel de economía. Imagínense República Dominicana si fuera parte integrante de España o nosotros formáramos parte de ello, sería como un auténtico transatlántico a escasas 2 horas y media en avión de Estados Unidos, con lo cual pues nos veníamos muy beneficiados. Y qué decir de los dominicanos que viven en República Dominicana con un sueldo de $300 al mes, más o menos de media. Si les dices que van a tener un salario mínimo de 1.200 euros, pues lógicamente se quisieran integrar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí puede ir, digamos, nuestro futuro, nuestro pasaporte al futuro, pues va por ahí, porque fíjese que la economía española está creciendo mucho últimamente, además esto es reconocido por muchos periódicos a nivel internacional, por la inmigración que estamos teniendo de Hispanoamérica. ¿Qué pasa? Que cuando un hispanoamericano llega a España, pues, que lo comentaba también anteriormente, y pues es que vuelve a su casa, porque si posiblemente hiciéramos un análisis genético de mucha gente de la que viene aquí de Hispanoamérica, pues tiene algún antepasado español y se integra desde el minuto 1. Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos con los franceses, que sí, que le viene un tío de Senegal o uno de otro país africano, pero no se integra igual, porque no tienen ni los mismos valores, ni el mismo idioma, ni 100.000 cosas que no les une. Y esa es nuestra ventaja y esto es nuestro poder, nuestro idioma. Esto es una de las grandes bazas que tiene España con respecto a otro tipo de países,
Y nuestro futuro está con aliarnos con los países, sin dejar de ser europeos, lógicamente, con los países hispanohablantes, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues esta sería un poco el final de la presentación y ahora si queréis pasamos a las preguntas, que seguro que tenéis bastantes. Sí. Yo no. Sí. ¿Crees que en algún momento de la historia, como has dicho, lo de que gran parte de la población española no está a gusto con la OTAN, ¿crees que en algún momento histórico hubo presión a España para que entrara en la OTAN? Bien cuando con el asesinato de Carrero Blanco, cuando estaba el general Franco, que bueno, pues estaban deseando que muriera Franco para meter a España en la OTAN, con la excusa de que podía perder las Canarias o Ceuta y Melilla. Bueno, que esto es un hecho. Hay un exministro español que ya lo dijo. O sea, amenazaron a España de quitarle Canarias. Total. Entonces esto ya es algo pues que se sabe, que hasta hace poco tiempo pues no se decía, pero efectivamente pues se le amenazó con quitarle Canarias. Al final, ten en cuenta que España, bueno, tú lo sabes Pero porque... ya le obligaron a soltar la Guinea. Sí, pero bueno, eso forma parte de lo que es la descolonización de África, que al final, pues poco a poco, pues llegó hasta España y además somos de los últimos que digamos, dejamos estos territorios de África. Porque fíjate, todavía tenemos territorio en África. Pero lo que me sorprende, Manuel, es que a España se le obligase a hacer referéndum en la Guinea o soltar la Guinea hasta que saliera el sí. O sea, un referéndum hasta que saliera el sí, porque los guineanos no querían ninguna independencia. ¿Y cómo es posible que a Holanda le dejan tener Aruba, las Guyanas, a Francia se le permite tener Guadalupe, Martinica, y a Inglaterra, Gibraltar, las Malvinas y tal? ¿Y a España por qué? Pues me voy atrás en tu pregunta. Mira, en el año 86 se produce este referéndum y antes del referéndum del año 86, pues Felipe González, que era el líder del PSOE y el mayor líder que había en España, pues era una persona que no era partidaria de entrar en la OTAN. O sea, lo decía abiertamente. ¿Qué pasa? Que de repente Felipe González cambia, por lo que sea, que no sabemos el por qué, pero cambia su manera de pensar y decide que España debe entrar en la OTAN. Y bueno, pues eso habría que estudiarlo, ¿no? A ver por qué este señor cambia esa manera de pensar, si es que fue por presiones o fue porque era una convicción suya propia o lo que sea, pero el caso es que al final cambió y eso es lo que hizo que España entrara en la OTAN. Mira, tú bien sabes que España a las superpotencias mundiales no le conviene que sea una potencia ni que crezca, porque al final España hace de efecto de arrastre en muchos países hispanoamericanos, porque muchos países hispanoamericanos se miran en el espejo de España para muchas cosas. Para la economía, para la forma de ser, para la cultura, para muchas cosas. Entonces, no nos dejan, cuando nosotros vamos levantando la cabeza, pues nos meten un atentado, a Colombia le meten no sé quién, a Venezuela le meten el veneno de no sé cuántos, a México, a cualquier país. Le ponen algún caudillo o algo de eso. A cada país hispano le meten un veneno. Y entonces, ¿por qué? Porque no pueden permitir que México sea grande, no pueden permitir que Colombia sea grande, que Venezuela sea grande, que Argentina sea grande, aunque bueno, vamos a ver ahora con Milei, y sobre todo España no pueden permitirlo. Entonces a nosotros nos meten el veneno de los nacionalistas extremos que tenemos en nuestro país, que son el auténtico cáncer que tenemos en nuestro país. ¿De acuerdo? Porque esos son los que luego, cuando tú sacas la bandera de España, son los que lo critican y eso se expande y otra gente, pues a lo mejor que no tiene mucha personalidad, pues se contagia de todo eso. Y así muchísimas cosas. La leyenda negra existe y además está más vigente que nunca. En las redes sociales tú lo sufres, ¿vale? Que, bueno, pues hay gente que les paga por hablar mal de España. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa una España. A Estados Unidos no le interesa, a China no le interesa, a Rusia tampoco, a los franceses menos, y en general a nadie le interesa una España fuerte. En Brasil, hace unos meses, se aliaron unos cuantos países europeos para que Brasil no pusiera como idioma en las escuelas el español. Esto no, pero ¿por qué no se dice esto? Claro, ¿Por qué no se publica en los diarios españoles este tipo de noticias? Que nos están atacando continuamente, que la leyenda negra está más vigente que nunca, que hay gente que le pagan en redes sociales por despotricar de España, de Perú, al que vean que es un poco tendente a unirse, le machacan. ¿A ti te han tirado cuántas veces la cuenta de TikTok? Yo era llegar a 100.000 seguidores y pum. Y se conoce que Cuenta con 100.000 seguidores, con 100.000 seguidores me habrán tirado 6 o 7.
De llegar a 100.000 y tirarme de dije. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú eres el mayor representante de la hispanidad en España y eso pues no les conviene, porque el TikTok al final pues ya sabemos quién está detrás. Entonces esto no conviene, que tú llegues a más gente porque al final pues tú convences, ¿no? Y tú muestras las realidades. ¿Qué pasa? Que claro, cuando se habla de cosas que no tienen ningún sentido, porque yo lo estaba hablando anteriormente, vamos a ver, si la diferencia entre la colonización española y la francesa se ve claramente en República Dominicana y en Haití. En Haití no es que no hay absolutamente nada, está arrasado, es un país completamente olvidado. Sin embargo, República Dominicana es un país creciente, pujante, con unas riquezas, unos monumentos que no tiene la otra parte de la isla. Esa es la diferencia. Tienes otros casos peores, como la Guinea y el Congo, que está al lado, ¿no? Sí, ahora voy a... O Belice y Guatemala. Es que el cambio radical, parece que se pone una nube negra de pasar de Guatemala a Belice. Y dices, pero no, ¿qué ha pasado aquí? Mira, otra diferencia, por ejemplo, entre lo que son los españoles y lo que son los americanos es México y Estados Unidos. En Estados Unidos no hay prácticamente población indígena. Tú vas por allí, yo he ido 3 o 4 veces a Estados Unidos, yo no veo a ningún indígena por allí. Sin embargo, tú te vas a México y ves muchos indígenas, rasgos indígenas, a Colombia, a Perú, a todos los países hispanos. Esta es la diferencia que tenemos nosotros con los anglosajones. El español es una mezcla en sí de diferentes pues, razas, no vamos a decirlo, y al final se integra mejor, acoge mejor y se mezcla mucho mejor que el anglosajón, que yo se lo estaba explicando anteriormente a Víctor. Vamos a ver, tú vas a Estados Unidos y los negros viven en barrios de negros, comen en restaurantes de negros, se divierten en sitios de negros y los blancos están por otro sitio. Y esto es a día de hoy, ¿qué pasa? Que no se dice. Que esto no se dice porque no conviene decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, me vuelvo ahora con el tema de Guinea. Mira, Guinea Ecuatorial lo conozco bastante bien. Es un país que te sorprenderías al llegar allí, porque tiene infraestructuras como cualquier país europeo, tiene la educación mejor de todo África, o sea, el nivel de alfabetización es el más alto de todo África, y tiene una población muy joven, tiene una población que habla español, que defienden el español, porque han conseguido que en toda la Confederación Africana se ponga el español como idioma oficial. Y es un país que se tiende, como todo lo hispano, a criticarlo, porque hay no sé quién allí, que no sé cuánta, pero tú has ido allí, has visto lo que hay allí, has visto cómo defienden el español. Y esa es la diferencia, el catolicismo, esa es la diferencia con Camerún, todos los países que tienen alrededor. Tú ahora mismo vas a Guinea Ecuatorial y tú vas tranquilo por la calle, dentro de lo que es África. Eso no puedes hacerlo en Camerún, no puedes hacerlo en Gabón. Entonces todo ese tipo de cosas, como es hispano, eso no se dice. Ya se dicen solamente las cosas malas. Pues habrá dirigentes en otros países que sean mucho peores que los que hay allí. Entonces, bueno, te quiero decir que todo lo hispano al final es criticable y todo lo hispano hay que ir a por ello. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarnos de complejos. Nosotros no nos tiene que decir nadie, ningún país del mundo, cómo tenemos que ser, porque nosotros sabemos ser la primera potencia a nivel mundial, la primera potencia a nivel económico, la primera potencia a nivel cultural, la primera potencia financiera y tener la moneda más fuerte del mundo, porque ya la hemos tenido. Todo eso lo llevamos integrado dentro de nosotros. Entonces, estos complejos que tienen algunos españoles de hoy en día, que cualquier cosa que viene de fuera, pues parece que es lo mejor, pues lo que tenemos que hacer es mirar un poco hacia el pasado y ver cómo eran los españoles en la antigüedad, porque la verdad es que, no sé, yo no veo a españoles del pasado, no sé, haciendo las cosas que hacen muchos de los españoles que hacen en la actualidad. Más preguntillas. Y yo te voy a hacer unas preguntas en tu oficio, que es inversor. Probablemente no, seguro, va a haber una inflación, depende de lo que dure la guerra. A mí me da impresión de que van 3 semanas ya. A mí me da impresión de que, en fin, aunque diga Trump lo que diga, que por cierto, Estados Unidos, salvo la Segunda Guerra Mundial, ha perdido todas y ha empatado una, que es la de Corea. Eso es así, ¿no? Sí. Hay una inflación bastante, vamos, hoy el gasoil para el coche, pues de esta mañana, cuando paso por la facultad, estaba a 1,900 y ahora estaba a 1,915 cuando he venido de la ciudad universitaria. Sí. O sea que la gasolina de Río Rosas. Luego, esto es inflación. Porque el petróleo pues influye
influye en el transporte, en las mercancías, en todo eso, en la pesca, en todo. Hay una inflación. Ahora, tú como inversor, ahora, en la situación actual, yo supongo que ahora ya no existe el Banco de España, ahora existe el Banco Central Europeo, porque política monetaria ya no la podemos hacer como en mi época de José Ángel Rojo, ¿no? Eso no, ahora hay que hacer una política financiera, esto habrá subida de intereses, eso está claro, ¿no? Bueno, yo antes combatir la de... inflación, ¿cómo lo vas a hacer? Desde el punto de vista monetario. Bueno, Pregunta, esa es pregunta, más que sí. afirmación, aunque yo creo que habría que subir el Euribor, ¿no? No sé Mira, cómo se llama ahora el Euribor, sí. El Euribor, ¿no? Habrá que subirlo para una inflación que se puede meter en un 5 o un 6%. El Brent estaba a 116, me parece, has puesto tú. Sí, no, ahora mismo está a 103, 104, 104, más o menos, sí. Sobre 70. Se ha duplicado. Bueno, la mejor... ¿En qué invertirías tú ahora si tenemos, qué te digo, 100.000 euros? Bueno, voy por partes. Pero bueno, es complicado a veces el aconsejar porque, a ver, lo puedo hacer, ¿vale? Porque estoy acreditado para ello, pero bueno, vamos a ello. Vamos a ver, la mejor manera de predecir el futuro es echar un vistazo al pasado. Entonces, tenemos un precedente, tenemos dos, de la guerra que estamos viviendo ahora. Tenemos el precedente de la guerra de Yom Kippur, que fue algo muy parecido a lo que está pasando ahora, solo que estaba también implicado Egipto, y estaba también implicado Arabia Saudí. Entonces todos estos países árabes se unieron contra Israel y tuvieron una guerra que duró muy poquitos días, ¿de acuerdo? Bien, en esta guerra el precio del petróleo se multiplicó por 4, porque era una guerra bastante más dura que la que te está teniendo ahora. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí y todos estos países pues controlaban todo el petróleo. Entonces ahora actualmente pues Arabia Saudí pues es casi un aliado de Estados Unidos y Egipto lo mismo. Entonces pues ahora mismo ya no tiene tanta fuerza, ¿de acuerdo? Para hacer eso. Pero en aquella época subió un por 4, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es el precedente que tenemos. ¿Qué es lo que pasó con el precio del petróleo después de la guerra de Yom Kippur? Que nunca bajó. El precio que alcanzó jamás fue hacia atrás. Entonces, a medida que pasó más el tiempo, pues fue subiendo más y más y más y más y más, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un precedente que es importante tenerlo en cuenta, porque así vamos a saber lo que va a pasar, lo que nos va a pasar a todos en el futuro. Entonces, la guerra se va a terminar, lógicamente, puede ser 3 semanas, 2, un mes, esto está claro. Además, no le interesa a Estados Unidos, no le interesa a Israel tampoco, porque tampoco lo pueden hacer, una guerra muy larga, ¿de acuerdo? O eso es lo más probable, podría pasar que dure más, ¿de acuerdo? Pero lo más probable es que dure poco, un mes más, bueno, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con el precio? Tienes el precedente de Ucrania, ¿eh? Sí, pero eso... va a durar 3 meses, ¿eh? Llevamos 4 años, me parece. Llevamos 4 años. Sí, pero bueno, eso es otro tipo de guerra que además entra por tierra. El petróleo anda por ahí. Sí, pero aquí con la guerra de Ucrania, pues el petróleo está estabilizado en 60, 65 dólares, con lo cual es algo parecido, pero no es igual. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que el precio del petróleo más o menos se va a mantener en los niveles que están ahora, 100 arriba abajo, y a medida que pase un poco más el tiempo va a ir subiendo más el precio del petróleo, o sea, no va a bajar, porque los precedentes de la historia nos indican eso. Entonces, ¿esto va a generar inflación? Sí. No solamente genera inflación el petróleo, pero es una de las variables que más genera inflación dentro de lo que es la economía. La inflación es el enemigo número 1 de cualquier economía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo más probable es que si sigue todo así, pues que haya una subida de tipo de interés. Si se sube el tipo de interés, se enfría la economía, porque el tipo de interés es el precio al cual nosotros compramos el dinero. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una hipoteca y va hasta el cuello, a fin de mes, pues ese Euribor que se lo van a subir, pues a lo mejor de pagar, no sé, me lo invento, 1.100 euros, pues va a pagar 1.300. Entonces eso ya 200 euros le va a hacer a mucha gente que no pueda pagar. Impagos, los bancos mosqueados, los bancos teniendo que provisionar para ese dinero que no se ha pagado, dejarlo y no lo puede utilizar para generar beneficios, con lo cual los bancos
no van a tener tanta liquidez como la que tenemos en la actualidad. Y eso es el escenario más probable que no va a pasar. La economía, pues bueno, pues siempre que se mantengan los precios del petróleo en torno a $100 más o menos, se calcula que se traiga un 0,3% las economías occidentales, ¿de acuerdo? Con lo cual, este es el escenario que tendríamos, pero bueno, esto no significa que tengamos una recesión. También hay que ver la parte de Estados Unidos, que claro, como es el principal productor de petróleo, y si ahora el precio del petróleo vale el doble, pues ahora gana el doble vendiendo petróleo. Con lo cual, bueno, pues ahí tendríamos uno de los motivos de por qué Estados Unidos está haciendo este tipo de cosas. Podría ser. Pero bueno, en cualquier caso no le compensa todo ese dinero que se gasta en la guerra, que es enorme, lo que puede Ahora, la pregunta que te había hecho yo, si tienes 100.000 euros que te sobran y Sí. tienes que invertir ahora, Sí. ¿dónde invertirías? Bueno, pues mira, muy difícil de aconsejar, pero mira, te voy a decir, por ejemplo, si suben los tipos de interés, los bancos, que el IBEX está muy bancarizado, ¿de acuerdo? Renta Eso fija. sería una buena inversión. De hecho, Botín, la hija de Botín, la que dirige el Banco de Santander, hace poco ha comprado una cantidad importante de acciones del Santander, porque cuando los tipos de interés suben, los márgenes de los bancos incrementan, con lo cual incrementa el beneficio. Por ejemplo, eso sería uno de los, digamos, sectores que yo podría invertir. Podría invertir también en sectores de defensa. La guerra de Ucrania parece que va para lejos, y esto parece como que cada vez como que hay otra guerra posterior, ¿no? Porque Venezuela, Irán, ya veremos a ver si no hay otras, y Taiwán no es invadido por China. Tenemos ahora mismo el mundo muy revuelto, y con lo cual pues no sería un mal momento para invertir ahí. Tenemos Entonces, el Banco Santander, por ejemplo, que ha pasado de 12 a 9,10 perfectamente, en una semana, en 2 semanas. el mejor momento. Ahora, Perfecto. comprar Perfecto. Santander. Por ejemplo, ha pedido opinión, pues yo se la doy. Porque has hablado tú de Agustín. No, no es por eso, es por lo que Bueno, estoy y comentando. quiero terminar. Sí. ¿Cuál es el segundo apellido de Ricardo Calle? Fuentes. ¿Es hijo de Ricardo Calle Sainz? Yo lo desconozco. Compañero nuestro, de Carmen y mío, en la Complutense, luego después se fue de catedrático a Granada, de Hacienda Pública, y después a Málaga. Y luego vino a la Complutense. Él es malagueño. Sí. Él es de Ronda, pero ahí ya me pierdo. Yo lo desconozco. Lo podemos preguntar, ¿eh? Lo podemos preguntar. Es que era amigo mío, era compañero nuestro de clase. Cuando económicas se estudiaba en San Bernardo. Y que había el mejor economista de España del siglo XX nos dio clase, don Enrique Fuentes Quintana. Ah, sí, sí. Sí, muy conocido. Pues si lo hubiéramos a... El mejor Sí. economista español del siglo XX. Uno de los mejores, sí. Bueno, perdón, gracias por la... Nada, sí, al final el tema de aconsejar en inversiones, al final es dentro, Banco del perfil, Santander, bueno. Pues, dentro del perfil de inversor no que... vendo Banco Santander entonces. Bueno, Buenas, volviendo al petróleo, me gustaría saber qué impacto puede tener la eliminación de las sanciones contra Rusia, como quiere hacerlo Donald Trump, y la segunda parte de mi pregunta, el impacto de la liberación de las reservas estratégicas que va a haber. ¿Eso no puede generar un reflujo del precio del barril a medio plazo? bueno, vamos con la primera. Bueno, al final muchas veces desconocemos muchas de las cosas que pasan por detrás y acuerdos que tienen los gobiernos, pero da la impresión que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia por el hecho de que pues, en la invasión de Venezuela no hemos escuchado a Rusia por ningún sitio, han permanecido callados en todo momento, y en la invasión de Irán pues prácticamente lo mismo. Es que al final no pensábamos que eran súper aliados y súper amigos, pero las realidades nos han demostrado que pues no eran tanto, ¿de acuerdo? Entonces es como una especie de premio, que oye, mira, tú no estás inmiscuido en este conflicto mío, no has ayudado ni a Venezuela ni a Irán, pues al final es bueno, una moneda de cambio, decir, bueno, pues mira, pues te voy a aliviar durante un mes, que prácticamente es lo que se supone que va a durar la guerra.
y te voy a liberar de las sanciones que tienes durante un mes, que es lo que se supone que va a durar la guerra y bueno, pues se supone que a partir de ahí pues bajará un poco el precio del petróleo. Entonces yo lo veo más por ese lado que por otra cosa, que a lo mejor tú tienes otra opinión. A ver, lo que pasa es que yo creo que, bueno, es verdad que Rusia no está ayudando, entre comillas, de una forma pública a Irán, ¿vale? No hay respaldo militar, pero se supone que los distintos ataques que Irán ha hecho en las bases que ha tenido, que ha podido ser en Omán, en Qatar, en Dubái, etc., son con la ayuda de inteligencia rusa. Bueno, eso punto uno. Entonces hay un apoyo, aunque no sea oficial. Por el otro lado, Rusia se ha puesto como posible mediador entre Irán y Estados Unidos. También hay un papel que obviamente no está al alcance de la gente, por lo menos como yo, de la calle. Y se podría pensar que sabiendo que las midterms llegan en unos cuantos meses, tampoco Donald Trump se puede permitir el lujo de tener un precio de gasolina muy alto. Sí, también influye, pero ten en cuenta que Donald Trump no es una persona que mide en términos electorales, porque bueno, la verdad es que yo lo que le veo que es una persona que como que quiere trascender, es decir, pues por eso busca un premio Nobel de la paz, es una persona que quiere trascender, porque ya todo lo demás lo ha conseguido, a nivel de dinero, a nivel de todo. Entonces no le preocupa tanto lo que son él lo ha dicho, que le da igual que le voten o que no le voten. Él tiene una misión y él además cree que está inspirado por alguien, ¿no? Y yo creo que va más bien en ese sentido. Hombre, a ver, la posición de Rusia, lógicamente, algo tiene que hacer, ¿no? Pero no ha suministrado armamento ni ha hecho ninguna declaraciones en contra de, bueno, pues oye, pues me propongo como negociador, en fin, ese tipo de cosas. Pero más bien yo creo que ha sido un intercambio de, oye, pues mira, aquí no te has inmiscuido, pues yo te premio con esto. Yo creo que es eso. Y luego el tema de las reservas, bueno, pues muchas veces una simple declaración pues hace que baje el petróleo, pero bueno, pues hemos escuchado el tema de las reservas y no ha tenido efecto, porque pues más o menos estamos ahora mismo en 103, 104 dólares el barril Brent y no ha bajado con las declaraciones que hemos escuchado, que pues las reservas se ponen a disposición del mercado, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces son declaraciones que no hemos visto en otras ocasiones para que ese precio pues disminuya. Yo tengo dos. La una es con respecto a la del alza del petróleo, en vista de que, como se han visto atacadas estas bases petroleras que son muy importantes, ha generado una crisis de petróleo a nivel global, y Rusia es uno de los, si no me equivoco, el tercer productor más grande de petróleo a nivel mundial. Ellos, por más sanciones que tengan a nivel de propuestas directamente por la OTAN para poder vender en Europa el barril del petróleo, sabemos que ellos lo venden por medio de China. Ellos le venden a China y China lo revende. Así que básicamente estas sanciones de ellos siempre van a haber la manera de venderlo. ¿Crees que en realidad es por esta razón que ellos no decidieron intervenir en el conflicto ni a favor del uno ni del otro, porque están haciendo dinerito también? Como hemos visto que ha habido una subida en los hidrocarburos y estamos hablando del tercer productor mundial, aunque tenga sanciones, vuelve a ingresar por medio de China, y sea que sean los acuerdos, sabemos que con China son aliados de conveniencia. China obviamente saca su rentabilidad de esto también, y por eso están como tranquilos viendo desde ahí como entre Estados Unidos y todos los países árabes prácticamente se están comiendo a Irán como una corrida de pitbulls a un gatito. Pues mira, lógicamente Rusia está librando una guerra muy larga y la economía se está resintiendo hace tiempo además. Entonces esto es un balón de oxígeno, lógicamente, porque claro, si tú tienes un petróleo que primero no lo puedes vender porque está sancionado, aunque luego lo puedes hacer de otra manera, pero lo tienes que vender a un precio menor, porque lo tienes que hacer de una manera no oficial, pues lógicamente si te suben el precio del petróleo al doble y encima te quitan las sanciones de golpe, pues tú te ves beneficiado. Entonces ahí vemos un poco no sé cómo denominar. ¿Qué están haciendo? ¿No? Es un guiño, Sí. decir, No no sé te cómo. metas ahí que nosotros te ayudamos. Sí, al final el rival de Estados Unidos es China y todo conduce a China.
Entonces, si te vas fijando en toda la exposición que yo he hecho, pues todo va en función de fastidiar un poco a China o ponerle palos en las ruedas para que no siga creciendo. Es el objetivo último. El primer paso ha sido Venezuela, el segundo es Irán y veremos a ver el siguiente paso, ¿no? Entonces, claro, lógicamente se han beneficiado, pero para que veamos el doble discurso que tienen muchas potencias, ¿no? Que cuando parece que son súper amigos con Venezuela, fíjate Maduro, no, porque aquí no van a ayudar los rusos, pues que ni se les ha visto por allí, o sea, ni intención tampoco han tenido, con lo cual, bueno, pues es un doble discurso el que mantiene, o sea, lo que es el discurso y luego la realidad, pues un poco igual también como hace España, ¿no? No te dejo las bases, pero las están utilizando. Y es que ahí te das cuenta que al final a nuestros países, que está pasando también con España, básicamente no podemos confiar en que son nuestros herederos y nos van a proteger, porque en cualquier momento te van a dar la espalda. Ha pasado con los gobiernos alineados, tanto con Rusia como con China, como los gobiernos alineados con Estados Unidos, que cuando quieran igual van a defender siempre sus propios intereses. Y es por eso que volvemos al mismo punto. La solución sería tener una alianza estratégica en nuestros países para protegernos en estas ocasiones. Es que a nivel geopolítico España pues pinta muy poco, la verdad. Incluso si nos fijamos en el ejército español, pues es un ejército hecho para defenderse más que para atacar. Primero por el número de componentes que tienen y luego porque está diseñado así. O sea, cualquiera que entienda de temas de ejército, pues es un ejército mediano. Estaríamos en el número 18 a nivel mundial, que bueno, pues sí, para defenderte te vale, pero si tuvieras que ponerte a atacar, pues tienes que ir de la mano de Alemania, de la mano de Inglaterra o de la mano del que sea. De Francia. O de Francia. Entonces ya sabemos lo que ocurre, si no vamos otra vez al pasado, a la historia, cuando nos ponemos en manos, por ejemplo, de los franceses, lo que nos puede pasar. Y ahora tenemos varios ejemplos. Y Francia, en cambio, a diferencia de España, está muy ofensivo últimamente en este conflicto, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí, la verdad que cada vez que veo a Macron, es que no sé qué pensar, porque es una persona que no le quieren en su casa, en Estados Unidos se ríen de él, y es una persona que no pinta absolutamente nada, es decir, sale allí con los aviones Rafale, que cualquiera que entienda de aviones militares, pues es un avión de, no sé, como segunda categoría comparado con los F-35 o cualquier otro, pero bueno, aparentemente parece que, no sé, que es alguien. Usted, no sé, si casi en tu casa no te quieren, entonces no representa usted a Europa, usted representará a otros intereses de otra gente. Además, fíjate que Francia, si le quitas lo que es la parte de África, que es donde ellos obtienen mucho beneficio, ten en cuenta que muchos países africanos se manejan con una moneda oficial, entre ellos Guinea Ecuatorial, que la rigen desde Francia. Y de eso sacan muchísimo beneficio, porque cualquier, por ejemplo, transacción que quieran hacer desde cualquier país de estos de África, el Banco de Francia le obliga a tener un depósito de un 90% del dinero que tú envías. O sea, claro, dicen, no, que esto no se puede hacer estos ataques, no sé qué, neocolonialismo, pero si lo estás haciendo tú con África. Yeah, exactamente. Y Francia no tiene ningún derecho de hablar de neocolonialismo. Sí. Respecto a lo que has dicho de Estados Unidos, sobre que España no apoya la intervención a Irán, ¿se puede ver alterado las posesiones españolas en África, como Ceuta y Melilla, y ya el Sáhara ya ni te cuento? Hombre, ten en cuenta que eso te lo van a notar, es decir, tú en un momento dado me estoy pegando con otro y tú me echas una zancadilla, espérate que ahora no puedo porque me estoy ocupando con el que me estoy pegando, pero luego te explicaré algo a ti. Es que esto se puede ver alterado porque ahora Marruecos dice, bueno, tengo el apoyo del pez grande para comerse al pez chico, y tengo dos posesiones que llevo siglos tratando de recuperarla. Una es el Sáhara, que ya se la tomaron ellos como les dio la gana, aprovechando esa debilidad de España, y la otra es Ceuta y Melilla, que Pues hombre, no te quepa duda que Marruecos, además que lo dicen abiertamente, que quiere que quedase con no Ceuta solo y Melilla. Ceuta y Melilla, que la gente se piensa que España en África solo tiene Ceuta y Melilla. Ya, tiene Alucemas, sí, las Islas Chafarinas. las Chafarinas, tiene el Peñón de Vélez, tiene que sí, que son microislas, pero tienen su importancia militar y geopolítica. No te quepa duda que nos la van a devolver. Alborán. Eso sin duda. No sé si va a ser... Bueno, habría que ver si nos llega Marruecos a invadir, que a lo mejor se encuentra que nos invaden y le quitamos nosotros un trozo mayor de territorio.
Pero pues Es lo que yo te quería decir. ¿Tú crees que Marruecos podría dar el paso para que sea la isla Alborán o la Chafarinas? No creo que lo haga porque además nosotros estamos dentro de la Unión Europea y al final estamos con un tratado... Está desprotegido por la OTAN, Ceuta y Melilla. Claro, pero al final si España entra, pues se supone que la Unión Europea tiene un tratado por el cual nos defendemos unos a los otros y demás. Entonces, no creo que lo hagan de esa manera. Puede ser algo híbrido, Y como hicieron en su momento con el Sáhara. ¿Nos ayudarán como en el Sáhara? No, te vas a quedar solo. Nadie te va a ayudar. Esto lo sabemos todos los El españoles. Sáhara de por ley es español. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nadie se pronuncia, no? ¿Y Gibraltar? Sí, Gibraltar es la única colonia que existe en Europa y nadie dice nada. Habla de la gente de colonialismo, de tal, pero si eso es una colonia. ¿Por qué eso no lo dicen en los telediarios? ¿Vas en contra del colonialismo? Pues vete a Gibraltar y manifiéstate allí. ¿No? Porque es la última colonia que hay en Europa. Presionan a España en el año 68 con la Guinea, en los 70, y Gibraltar. ¿Qué pasó? Y la invasión que sufrió el Sáhara español, ¿qué pasó? No queda mal ahora, que no queda mal ahora Gibraltar. Es alucinante. Porque no queda mal, sin embargo, con el nuevo convenio. Sin embargo, Holanda tiene allí Aruba, Curazao, Bonaire todavía. Sí, los franceses tienen un montón de islas todavía por ahí. Surinam también es de Holanda. Es lo que te digo, que no interesa que España sea fuerte. Y que Francia y Holanda son los países que más colonias tienen en el mundo, Francia y Holanda, yo creo. Y son los peores colonizadores. Y los que tratan más mal a sus colonias. Bueno, si no los belgas. Porque el no, Congo no, es el ejemplo del libro de cómo no hacer una colonización y cómo machacar a la población. O sea que... Y luego la Guinea, que no era nada. Se obligan ahí, Otras apostillas de unas cosas que has comentado sobre cifras. Bueno, Macron ayer, juntamente con Castilla y León, evidentemente se pegó un galletón de impresión en París. Un galletón de estos de impresión. Ahora, a mí me gustó mucho que cuando subió a Charles de Gaulle le tocaron la marsellesa. ¡Ole! Pero nada más que es un teatro. Y luego otra cosa son las cifras que has dado de China. Una opinión que tengo yo. Tú sabes el auge del Imperio Romano, sobre todo el auge económico. Sí. ¿Por qué? Había un factor de producción que era gratis, los esclavos. Vino el cristianismo y evidentemente todos somos iguales. El Imperio Romano, ¡guas! Es una opinión que tengo yo. China, que tú has dicho de que hoy es una potencia casi superior a Estados Unidos. Y el factor de producción de la fuerza de trabajo, ¿en qué condiciones está? Ahí me da impresión de que el valor añadido, el valor añadido es brutal. ¿Por qué? Porque los sueldos, los salarios, los derechos de la mano de obra, vamos, están muy reducidos, ¿no? Vete tú a ver un obrero de Detroit, ¿no? Sí. Compara, o Detroit o de Stuttgart. Por eso se le acusa a China que ha destruido muchísimos sectores en el mundo occidental. Eso es una cosa que porque claro, ha hecho... Las cifras son reales, porque claro, están sacadas de estadística, ¿no? Pero evidentemente, dime tú, es como el problema de Rusia. Es que no tiene media bofetada, es que no puede con Ucrania y Europa, ¿no? Sí, evidentemente que los salarios allí son mucho más bajos y eso es, digamos, el hecho diferencial que tiene con el resto del mundo occidental, ¿no? Pero bueno, poco a poco van subiendo, eso sí, eso también es verdad, y sobre todo la tecnología que tenían antes no es la misma que tienen ahora. Son punteros en tecnología, en muchas cosas, con lo cual han pasado de competir por precio ahora ya tener una competencia por la tecnología más punta, que en muchos sectores lo tienen mejor que Estados Unidos. Y ahora otro gran... Síganse. Una pregunta que es una duda, vamos a ver. España ha subido en cifras macroeconómicas, estas palabras que utilizáis los economistas, estupendo, pero eso, ¿qué
¿Qué significa eso? O sea, ¿qué me beneficia? Yo no puedo adquirir una vivienda, ya no puedo ni alquilar una habitación en Soto Real 500 euros. Voy a comprar con 30 euros, no me quiero decir que todo bien, estupendo. Por cierto, me ha llamado mucho la atención que el primer país que ha crecido en cifras macroeconómicas sea Polonia, que es el país más seguro y más estable políticamente de Europa. Creo que Rusia le quiere meter mano, pero de momento no. Bueno, que me digo. A lo que voy, subimos a nivel cifras internas, no sé, ¿cómo lo han definido? Cifras Macroeconómicas. bueno, pero ¿en qué Pero beneficia? a pie de calle. A los que vivimos aquí, y ya sea un inmigrante. Pues esa es la gran desgracia que hemos tenido en toda Europa, no solamente porque tú, claro, es como el que va conduciendo un coche y ve que va muy deprisa, pero es que a lo mejor los otros también van deprisa como tú. Entonces no es un problema exclusivo de España, sino que es un problema que ha sucedido en todo el mundo, digamos. La inflación es el enemigo número uno del poder adquisitivo, porque tú donde antes comprabas, no sé, ibas a un restaurante de 40 euros, ahora lo que antes era 40 ahora son 60. Y donde comprabas una caja de huevos de no sé cuánto, pues ahora es el doble o el triple. Y todo eso, claro, hace que tu poder adquisitivo haya menguado. Entonces, por eso el enemigo número uno de las economías es la inflación, porque hace que tú pues, estés descontento, el otro, y llega un momento pues, que a lo mejor pues esos gobernantes que han generado esa inflación, pues los quita la gente, porque están hartos de ellos y no se vive, aquí en España actualmente no se vive tan bien, o sea, se vive bien, pero no se vive tan bien como hace, no sé, ¿qué te digo?, 5 o 6 años, que tampoco están, no se nos quitan atrás. Entonces es un problema de la inflación. La inflación es, que yo he dicho muchas veces, como una carcoma que tienes en un mueble y se va comiendo sin darte cuenta pues tu poder adquisitivo, entonces tu bolsillo se va drenando, va teniendo un agujero y cada vez tienes, con el mismo dinero, pues cada vez compras menos cosas. Y es que lo vemos, por ejemplo, no sé, yo muchas veces voy a Mercadona y veo el precio del pescado y digo, pues es que esto no... Yo no puedo comprar esto a 10 euros un trozo de salmón o 2 trozos de salmones. Entonces, lo mismo con el precio de la vivienda, que bueno, pues es exactamente lo mismo. Además, ¿cómo diría yo? Con la perspectiva de que todos los extranjeros les ha dado por comprar vivienda aquí en España. Por algún motivo es ahora mismo la referencia inmobiliaria a nivel europeo, por supuesto, y casi mundial. Entonces, claro, aunque tú no tengas dinero para comprarte aquí en el barrio Salamanca un piso de 1 millón de euros, pero te llega un ruso y te lo pone encima de la mesa y tú no puedes hacer nada ahí. Entonces, claro, si la demanda supera la oferta, que es lo que está pasando, pues claro, toda esa gente que está viniendo, que está inmigrando y demás, pues claro, hace que el precio de los alquileres de las habitaciones suba, el precio del coste, todo sube. Entonces, claro, esto es lo que estamos sufriendo todos, no solamente tú, todos. Y entonces, claro, dice, pero entonces ¿lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? Pues a nivel macroeconómico lo están haciendo bien, porque hay que reconocerse que lo están haciendo bien, pero sin embargo a nivel de lo que un ciudadano espera para vivir mejor, pues no lo están haciendo bien ni él, ni Macron, ni el Starmer, ni ninguno. Y esto es lo que está pasando. ¿Crees que esto se deba, o sea, desde mi perspectiva, tal vez me puedas corregir, se deba al exceso de regulaciones? Porque desde mi perspectiva, siento que la brecha de la clase media cada vez es más demarcada, es más estrecha. O sea, la clase media en España cada vez es más demarcada. Hay más clase pobre o clase media baja en cuanto a términos adquisitivos, y la gente con nivel adquisitivo se mantiene o crece por estas oportunidades a veces que surge, ya que el capital hace más capital. Si tú tienes dinero, inviertes ahora en petróleo a la alza y vas a hacer dinero, ¿no? Si sabes moverte en tema o en la banca. Esto es lo que ha hecho el hijo de Trump. Exactamente, y siendo un chaval de 20 años. Entonces, el otro, no el mayor. Yo creo que en parte tiene que ver con las regulaciones porque no se libera el mercado. Por ejemplo, en el ámbito inmobiliario aquí hay demasiadas trabas, demasiadas complicaciones. No hay muchas garantías para que la gente pueda alquilar una vivienda. Entonces, por esta razón, hoy en día prácticamente hay una inmobiliaria por cada manzana, que es totalmente absurdo. Y aparte, las inmobiliarias tienen que ser asociadas con empresas aseguradoras, por el problema de que si tú alquilas una vivienda y no te la pagan, tienes que comprar un seguro de vivienda segura, del cual se hace cargo prácticamente un agente tercero. O sea, hay demasiados intermediarios para una cuestión tan simple como alquilar un piso, porque tienes que utilizar una inmobiliaria que ya es un intermediario, y la inmobiliaria tiene que contratar los servicios de una aseguradora, que es otro prácticamente agente intermediario, que te garantiza de que se va a llevar a cabo tu transacción, que es tu ingreso mensual.
Eso una. Y la segunda, con respecto al problema de que todavía las secuelas de la burbuja inmobiliaria y la crisis inmobiliaria que hubo aquí en España, que ha generado un problema de especulación en cuanto a precios, la gente no tiene no se han liberado, por ejemplo, viviendas como para poder construir o viviendas para comprar, especialmente en los sectores como Madrid, que hay una demanda enorme de pisos, que hay gente que quiere comprar, pero no hay pisos para comprar. La gente no quiere vender. Y los sitios donde se están comprando, que hay una inversión de extranjeros fuertes, son en las áreas turísticas. Por ejemplo, hasta hace poco fui a un pueblo que es un pueblo fantasma, como muchos que hay en España, Daimús, al lado de Gandía. Un pueblo como tendría la capacidad para 20.000 personas. Y en el pueblo, no, te digo que si viven 1.000 personas fuera de estación, es mucho, porque el pueblo es en la noche muerto. Y todos estos departamentos son pisos vacacionales para gente de otros países con nivel adquisitivo o gente con nivel adquisitivo que todo el mundo tiene su derecho a comprar, ¿no? Pero es increíble de que en ciertos espacios en España tienes pueblos fantasmas la mitad del año, mientras que en ciudades importantes como España la gente sufre por alquilar una habitación. Y bueno, no sé, creo que me lié un poco. No, pero sí, eso es lo que me estarás. Ya, te respondo y ya con esto terminamos si quieres. Mira, el principal problema de la vivienda aquí en España es, si lo vamos a lo que rige cualquier mercado, que es la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? Que no hay suficiente oferta de vivienda. Hay suficiente espacio, suficiente terreno, pero no está construido. ¿Qué pasa? Que cada vez que una constructora quiere desarrollar un plan urbanístico y demás, pues se tira como unos 15 años hasta que se desarrolla hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que en la anterior crisis inmobiliaria que hubo, desaparecieron todas las constructoras, o prácticamente todas, un 92% desaparecieron. Entonces se quedaron unas muy pocas, y esas muy pocas les cuesta mucho, y tampoco dan abasto a la demanda que estamos teniendo. Entonces es un problema de oferta y demanda. Hay una oferta que es muy escasa, y la demanda es terrible, porque cada vez somos más, sobre todo aquí en Madrid, cada vez hay más gente, cada vez inmigra más gente y cada vez, claro, hace falta más vivienda, porque la gente no puede vivir debajo de un puente, esto está claro. Y entonces por ahí es por donde viene el problema. Entonces la solución que tú has mencionado, liberalizar, lo que hay que liberalizar es el suelo, que no sea tan difícil pasar un suelo rústico a un suelo urbano y que sea muchísimo más rápido. No te puedes tirar 15 años para hacer un desarrollo urbanístico. Eso son trabas, legislaciones, etcétera, etcétera, que bueno, al final, claro, dices, pues claro, si es que los políticos tendrán sus pisos y lo que no quieren es que baje su precio. Entonces, claro, las leyes están hechas también por políticos, ¿no? Y entonces, pues no van a permitir que ese precio baje porque al final ellos mismos se ven perjudicados, ¿no? O cualquiera que haya, imagínate, tú te has comprado un piso hace 3 años, imagínate que te baja el precio. Pues hombre, pues no te gustaría. Entonces, este es el principal problema, que hay muchísima demanda y hay muy poca oferta y no hay la suficiente liberalización del suelo aquí en España. Y si los políticos quisieran, pues se liberalizaría y los precios de los pisos por lo menos se matizarían o bajarían un poco. Pero claro, si seguimos así, pues nunca jamás pues van a bajar, esto está claro. Entonces, bueno, pues vamos a ver dónde está el techo, porque yo no lo veo. Vamos a ver si ahora, si por ejemplo hay un repunte de los tipos de interés, cada vez cuesta más comprar esa hipoteca, ¿vale? Porque el tipo de interés se supone que va a ir al alza, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, pues a lo mejor se va frenando esa casi burbuja especulativa que casi ya se está produciendo, ¿no? Claro, y también al subir los tipos de interés va a bajar la demanda, porque la gente va a decir este no es el mejor momento para comprar vivienda. Exacto, pero sobre todo la parte de la oferta la que tiene que mejorar. Esa liberalización y esa mejora en la cantidad oferta de vivienda es la que va a hacer que al final todo se regule, porque al final los mercados también se regulan a largo plazo. Hay demasiada regulación, ¿no? Se ha formado un cuello de botella prácticamente. Muy bien. Ya la última, Sí. ¿vale? La última pregunta, porque Sí. estamos ya fuera de tiempo hace ya un rato. Vale, pues has dicho lo de los países con la mayor inflación, ¿no? Son Japón, si tú te fijas, los mayores con... No, deuda. Eso, deuda pública, son los países más económicamente fuertes. Porque dice, se critica a España. Si España tiene una deuda pública, por ejemplo, gente de no sé, un chileno te dice, es que España tiene mucha deuda pública. Claro, porque puede hacer frente a la deuda. Es como una persona con dinero tiene más deuda que una persona que no tiene dinero. Entonces, claro, yo no tengo deuda porque el banco no me da dinero.
y el que tiene dinero tiene deuda porque el banco sí le da dinero, que es lo que mucha gente no entiende. Entonces, Japón y Estados Unidos tienen deuda porque pueden hacer frente a la deuda. Pues no puede tener deuda, yo qué sé, Uruguay, porque no puede hacer frente a una deuda pública, ¿no? Podría hacer frente a su nivel. Bueno, estamos hablando de porcentaje, lo que yo he puesto ahí son claro, porcentajes. Entonces son porcentajes sobre el PIB. Pero sí, podrían hacer frente, cualquier país puede hacer frente en función de su tamaño de su economía. Pero bueno, sí, te entiendo lo que me quiere decir, que al final, pues por lo que hemos visto ahí, países muy desarrollados suelen ser los que, ¿no?, los que tienen más deuda. Pues sí, esto la verdad es que no lo había pensado nunca, pero pasa también a nivel de las personas que tienen más dinero, son personas que tienen bastante deuda. Lo importante es que ese porcentaje sea menor, que con esto que estamos hablando de la inflación, pues se ve beneficiado a los estados, porque si tú una cosa que vale 100, luego vale 150, pues ese porcentaje que te aplican del IVA, por ejemplo, hace que el estado recaude más, con lo cual pueda pagar más parte de esa deuda. Entonces, también se ven beneficiados en ese sentido los estados a la hora de reducir la deuda. Pero bueno, es un problema endémico que al final no tiene solución, que las soluciones son, pues como cualquier deuda, la echas para adelante, que es lo que están haciendo, imprime más dinero indefinidamente, que es lo que suelen hacer, o no pagas. Estas son las tres opciones que tiene para una deuda, que sea a nivel particular o sea a nivel de un estado. Entonces, pues vamos a ver qué opción al final. Bueno, una última, tal vez tiene que ver con la dinámica cultural y también del tipo de dinámica en cómo funciona la economía de cada estado. Porque, por ejemplo, hay estados que son un poco más proteccionistas con su economía y siempre tienen como arcas. Y hay culturas y sociedades y estados que apuntan a tener sus fondos del estado como otra herramienta de enriquecimiento. Entonces apuntan a la deuda en inversión, por ejemplo, o créditos para invertir en industria. Yo, por ejemplo, la experiencia que he estado en Estados Unidos, hemos estado en Estados Unidos y la mentalidad del estadounidense es la tarjeta de crédito. Todo compran con tarjeta de crédito, no compran con dinero contable, compran de adelantado con lo que van a cobrar. Es el sistema de la dinámica del estadounidense de endeudarte y generar una dependencia, de pagar con lo que no tienes. Esa es la diferencia con los chinos, que son mucho más ahorradores. Eso. Y efectivamente el tema cultural influye incluso dentro de aquí de España. Pero bueno, yo, por ejemplo, soy de Castilla-La Mancha y la gente más ahorradora que aquí en Madrid. Con un tema cultural, pues yo qué sé, viene de atrás, entonces, pues sí, claro que influye. Pero hemos visto los límites de eso con los subprimes en 2008, con los préstamos ninjas que eran no income and no job asset, que hace que, a pesar de la deuda, pues la gente se ha quedado sin su... Ahí viene un tema. Parte de esto fue también de la crisis inmobiliaria, fue porque los bancos no tenían regulación. Sí que les vamos a pedir que... Es que el centro riojano tiene su horario... No, espera un momento, una cosa es esto, pero vamos a clausurar bien el acto. Muchísimas gracias, Manuel Serna. Gracias por tu presencia, por habernos expuesto los datos macroeconómicos de la situación mundial y sobre todo ese escenario de las inversiones de Trump, de los diferentes países. Y bueno, no hay mejor forma de estas conversaciones que ya eran muy pequeñas de poderlo hacer brindando con un vino de nuestra tierra, con un vino de Rioja. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.